Doctor José Antonio Torres Siriarte, internacionalista, docente universitario. Doctor, muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, es un gusto saludarlo y estoy presto a atender las preguntas que plantee. Sí, doctor, bien, hoy el gobierno del presidente de Estados Unidos, el mandatario Donald Trump, ha asegurado que luego de la captura de Nicolás Maduro, se ha quedado en claro que se va a cumplir con sus términos y demandas, ¿no? Él ha tenido una entrevista a una cadena internacional, la CNN, y ha precisado que ha enviado mensajes al secretario de Estado Marco Rubio para dejar claro que cumplirán los términos de demandas y los requisitos de Estados Unidos, ¿no? No está muy clara esa situación, doctor, no sé si usted nos puede explicar o si tiene... Bueno, desde la posición venezolana, gobiernista, desde el chavismo, que aún se mantiene en el gobierno, porque quien ha caído, quien ha sido detenido, quien ha sido desplazado a Estados Unidos es Nicolás Maduro, el cabecilla del gobierno, por llamarlo de alguna manera, el tirano, pero la estructura de gobierno, de poder está casi intacta en Venezuela y lo que si somos crédulos y pensamos que el señor Trump está afirmando hechos ciertos, entonces el gobierno de Venezuela va a convertirse casi en un gobierno sometido al mandato norteamericano, lo que no se condice con un proceso llamado revolucionario, liderado ahora por Delcy Rodríguez, vicepresidenta durante la gestión del señor Maduro y ahora presidenta en ejercicio. Entonces sería casi un gobierno títere o sometido al mandato norteamericano, y en todo caso habrá que esperar el desarrollo de los acontecimientos, porque yo pienso y vengo afirmando que hay una pugna por el poder, no hay unidad en el chavismo, y lo que se ha puesto al descubierto los últimos días es la estrecha colaboración de los servicios de inteligencia y militares cubanos en la custodia y guardia pretoriana del tirano Nicolás Maduro, ¿no? Ahora, ¿qué puede cambiar justamente con esta asunción de la señora Rodríguez como presidenta encargada, ¿no?, de Venezuela, si incluso en sus mensajes pide la liberación, lo ha tomado como injusta, de su líder Nicolás Maduro, ¿no? Simplemente se ha capturado a Maduro, a su esposa, pero como usted dice, toda esa cúpula sigue. Entonces, ¿cambiará en algo, doctor? Bueno, yo creo que la señora Delcy Rodríguez es una persona formada en el comunismo, es una marxista-leninista, ella y su hermano, que es el presidente de la Asamblea Legislativa, Jorge Rodríguez. Ellos tienen una larga trayectoria política en Venezuela, tal vez tengan mejor formación política que Nicolás Maduro, pero o están jugando al ajedrez, a decir verdades o mentiras o afirmaciones no tan ciertas, porque si el presidente norteamericano ha puesto condiciones y si el presidente norteamericano ha advertido que si no cumplen esas condiciones va a continuar una segunda acción militar de consecuencias insospechables, entonces lo que está haciendo la señora Delcy Rodríguez es mentirle a su país y seguir afirmando de que su gobierno es soberano y que su gobierno está cumpliendo el mandato de la Constitución bolivariana y no va a someterse a ningún mandato extranjero. Entonces, yo me inclinaría a pensar que la señora Delcy Rodríguez está mintiendo, está faltando a la verdad, y que de alguna forma hay un pacto o un compromiso político abierto o soterrado para cumplir ciertas condiciones mínimas para que el gobierno norteamericano ayude a la recuperación de las finanzas o de la industria petrolera en Venezuela, ¿no? Ahora, en esa ceremonia que ha sido ayer, pues en esta toma de juramento de Delcy Rodríguez, lo hizo su propio hermano, ¿no?, Jorge Rodríguez, y también estuvo ahí el hijo de Nicolás Maduro con un mensaje, se quiso dar un tono familiar y todo queda en familia, como se puede decir en el término acá, como podemos hablar, doctor. Claro, en realidad es un grupo de poder con lazos familiares, con lazos políticos, lazos de intereses económicos, pero quiero incidir en el tema de la influencia cubana, porque Cuba, su proceso revolucionario fue financiado por la URSS. Cuando se disuelve la URSS, Rusia ya no estaba en condiciones de apoyar a Cuba y empezó a hacerlo años después el gobierno de Hugo Chávez.
pero nunca me imaginé, en todo caso había la duda, qué grado de influencia tenía Cuba sobre Venezuela, y parece que es muy estrecho, y sigue siendo estrecho porque militares cubanos, gente de inteligencia, contrainteligencia de Cuba, ha estado muy cerca a Nicolás Maduro y seguramente sigue prestando apoyo al actual gobierno porque se sienten seguros de que de esa suerte depende la vigencia de la revolución cubana, porque como ha dicho el señor Trump, a Cuba no le presta atención en el plano militar porque cree que su economía venía menos y que el gobierno de Cuba va a terminar cayendo por sí solo ante la falta de energía, combustible, y si es que se corta la ayuda venezolana. Entonces, yo creo que el señor Trump está optando por el gradualismo, por pasos 1, pasos 2, a veces tal vez retroceder, pero tiene claro el objetivo, traer abajo a toda la cúpula chavista. Solamente ha cumplido con el protagonista Maduro y su esposa, hay pasos posteriores, pero lo que queda claro que el gobierno de Venezuela no es revolucionario ni es soberano, porque de alguna forma está sometido al mandato norteamericano, si es que entendemos que Estados Unidos está actuando con la total seriedad que corresponde en este caso, ¿no? ¿Y cuál sería en todo caso, doctor José Antonio Torres, el papel de Edmundo González y María Corina Machado en este caso? Bueno, Edmundo González y María Corina Machado, si las cosas hubieran tomado un giro más rápido, hubiera caído la estructura política del chavismo, ya deberían estar en Venezuela para asumir funciones. Presidente electo, y con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Bolivariana, pero no ha sucedido esto porque, repito, la estructura chavista de poder, de gobierno, se mantiene casi intacta, y más aún todavía siguen usando un lenguaje desafiante con los Estados Unidos, a pesar que tienen seguramente compromisos pactados y un reconocimiento de que si no cumplen, una aceptación que si no cumple ciertas condiciones mínimas, el gobierno de los Estados Unidos va a continuar con acciones militares para traerse abajo a toda la cúpula chavista. Entonces, el papel de Edmundo González y María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, pasa a segundo plano. Creo que si hay acciones graduales, llegará el tiempo que ellos serán protagonistas de la política venezolana, pero en el corto plazo me parece que les corresponde esperar y estar atento a los desenlaces. Ahora, yo no descarto que haya una acción de golpe de Estado institucional de las Fuerzas Armadas bolivarianas contra Delcy Rodríguez, ¿no? Porque entiendo que no hay unanimidad en las Fuerzas Armadas, y entiendo que deben haber algunos nacionalistas, institucionalistas, gente que ama a Venezuela y que está dispuesta a poner punto final a esta cúpula de poder, claro, que tanto daño le ha causado al país y a su población, que se ha visto obligada en millones a migrar a otros destinos, ¿no? Hay una división, ¿no? Hay diversos frentes en estos momentos en Venezuela. Bueno, en realidad uno podría pensar que la población civil debía haberse manifestado celebrando la caída de Nicolás Maduro, pero ha habido cierta pasividad, aparente normalidad, como que se ha tomado las cosas con aparente calma en Venezuela, pero no ha pasado lo mismo fuera de Venezuela. Los venezolanos han salido a calles y plazas en todo el mundo, en Lima, en provincias del Perú, en otras partes del mundo, a celebrar la caída de Maduro. Pero a veces el entusiasmo y a veces actúan con cierta precipitación las personas. En realidad ha caído solamente la cabecilla, pero la estructura de poder del chavismo se mantiene casi intacta. Entonces, un llamado a los migrantes que están en nuestro país, a todos los ciudadanos venezolanos que están expectantes. Creo que hay que esperar desenlaces posteriores, pero espero que este desenlace no demore mucho tiempo, y una manera de abreviar las cosas sería que las propias Fuerzas Armadas y la Policía Bolivariana dejen de respaldar al régimen chavista, ¿no? Sí, porque incluso se ha denunciado que siguen las detenciones allá en Venezuela, e incluso se está hablando de que se daría el caso incluso de 2 peruanos. Bueno, lo que queda claro, si hay detenciones arbitrarias y si no se ha dado libertad a los presos políticos, que son cientos, es una demostración que poco es lo que ha cambiado en Venezuela. Porque un gesto político, por ejemplo, podría ser liberar a todos los presos políticos de la oposición, claro, que son muchos, pero no lo han hecho, ni lo han propuesto, ni lo van a hacer,
porque ellos se sienten todavía con el poder en las manos. Y yo creo que Estados Unidos también es consciente que no puede promover una invasión, porque una invasión va a generar darle caldo de cultivo a la izquierda marxista de Venezuela y de Colombia para tomar la vía armada. Ya ayer el señor Gustavo Petro ha manifestado que él estaría en defensa de su país a volver a tomar las armas. Entonces, no podemos tampoco poner, agravar las cosas, polarizar la situación política. Hay que actuar con pasos seguros, con cierta inteligencia, pero yo creo que el protagonismo norteamericano, que no cabe duda que Estados Unidos ha violado el derecho internacional, pero siempre en la vida y en los hechos hay que tomar decisiones a veces con ciertos costos. Hay un costo en la imagen de un país que viola el derecho internacional, pero hay una satisfacción en un pueblo que ve poner punto final a un tirano. Pero insisto, mientras que el régimen chavista siga en el poder, Venezuela no va a ser libre. Ahora, finalmente, doctor José Antonio Torres Iriarte, muchas gracias por su tiempo. Escuchábamos ayer al presidente José Geri justamente hablar sobre los migrantes que se encuentran en nuestro país, ¿no? Decir que se le va a dar toda la ayuda para los que quieran volver a su país, pero usted explicándonos esta situación que sigue igual, va a ser muy difícil que los venezolanos quieran volver a su país siguiendo esa cúpula. Bueno, en realidad hay que ser realistas. No ha caído la estructura del chavismo. Que vuelvan vacíamente los migrantes que están en el Perú, no se va a dar en estas condiciones de corto plazo. No hay que ser ingenuos. Y además hay muchos venezolanos que ya lo han dicho, adelantado, han encontrado un mejor destino al Perú y tienen muchas dudas para regresar a su propio país, ¿no? Y eso también debe ser una lección para todos. Sobre todo porque el Perú está ahora en un año electoral. No se puede prometer el paraíso a los pueblos ni a las personas, ni ofrecer bonos, 5.000 soles, 10.000 soles, 20.000 soles para todos, porque esa es una farsa, ¿no? Chávez dio petróleo gratis a Cuba y a otros países, apoyó a partidos como el de Ollanta con dinero para ganar una elección en el 2006, 2011, y eso no es la manera de redimir, digamos, o mejorar las condiciones de vida de la población. La gente necesita trabajo, necesita oportunidades laborales, vivir con dignidad, y qué mejor que lo haga en su país. Pero si su país reprime, si no hay libertades, si no hay trabajo y hay pobreza, que es lo que ha pasado en Venezuela en los últimos años, que se agravó la crisis económica, han tomado el camino del destino fuera del país. Pero ahí hay un punto aparte. Con los migrantes venezolanos tampoco podemos negar que Cuba y Venezuela han sembrado al Tren de Aragua en casi toda Sudamérica. Y los miembros del Tren de Aragua han hecho de las ciudades del Perú, de Chile, incluso de Ecuador, ¿no? Zonas de riesgo, zonas de violencia, y donde prima la violencia, claro, que no es una violencia nativa peruana, sino importada o venía de otros territorios. Una marca criminal han hecho, pues, ¿no? Lamentablemente. Así es. Y la prueba de eso es que incluso en los Estados Unidos la legislación norteamericana, bajo el gobierno de Trump, ha dispuesto que el Tren de Aragua sea tratada como una organización terrorista, ¿no? Porque está creando zozobra en Nueva York, en Nueva Jersey, en Los Ángeles, en otros estados de la Unión Americana. Entonces, en ese sentido son muy hábiles los cubanos para exportar su revolución, sus ideas. Sus agitadores sociales llegan al Perú como médicos y son propiamente propagandistas, ¿no? Llegan como maestros y son casi agitadores, ¿no? Y la prueba más clara es que el tirano de Caracas, Maduro, era protegido y han dado su vida por él 32, o algunos dicen 40 o más ciudadanos cubanos, ¿no? ¿Qué mayor prueba de ese lazo tan estrecho entre Venezuela y Cuba? En otras palabras, si cae el chavismo, yo no tengo duda alguna que caerá tiempo más o tiempo menos el gobierno de Cuba, ¿no? Así es. Bien, doctor, muchas gracias por este tiempo que nos da, por estas explicaciones claras, concretas. El doctor José Antonio Torres Iriarte, internacionalista, docente universitario aquí en RCR. Un abrazo, doctor, muy amable. Muchas gracias, muy amable. Buenas tardes. Hasta otra oportunidad.